Gracias por estar ahí. Como anunciamos, bueno, ya estamos ahora para hablar sobre esta unidad de gestión de la Presidencia de la República. Así es que agradecemos la presencia al ministro Hugo Cáceres. Ya nos visitó en otras ocasiones, Gloria, para hablar de la Asamblea del BID, de lo que es el BID, de lo que es ese desafío que tenía representando a Paraguay en Washington. ¿Es pilarense, verdad? ¿O estuvo en Pilar? Conozco Pilar, tengo muchos amigos, me encanta la ciudad y toda la gente. Sí. Pero yo soy de Barrio Obrero porque como soy cerrista... Ay, tienes que aclarar, eso es cierto. Entonces, y encima cerrista, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Después de estar en Washington, decidió volver al país, estando ahí cómodamente en una de las ciudades más lindas, pero acá hay un desafío lindo también, ¿eh? Totalmente, muchas gracias, Gloria, César, un gusto estar con ustedes. Para mí es una gran alegría regresar a Paraguay después de 12 años. Realmente yo siento que nunca me fui, porque siempre seguí vinculado a Paraguay. Vine a este programa cuando era representante de Paraguay en el directorio del BID. Y en proyectos como la Asamblea, que se hizo después de 54 años, o Ciudad Mujer, o el proyecto de Becal, siempre me mantuve vinculado, pero es distinto estar aquí, estar en casa y trabajando en programas y proyectos que son fundamentales para nuestro país, y eso a mí me alegra mucho, así que muy contento de estar de regreso. Bueno, y también con un desafío, porque hablamos de una unidad de gestión de la presidencia, de algo nuevo, que obviamente también el desafío va a ser que esto tiene que demostrar sus resultados, ministro. Es así mismo, la gente espera esos resultados, y la unidad de gestión es un equipo de trabajo, no es un ministerio, es un equipo de trabajo que apoya, coordina, facilita, hace el seguimiento de los programas y de los proyectos que son prioritarios de acuerdo a la aprobación, a la definición del presidente. Entonces, ahí podemos encontrar, por ejemplo, la transformación educativa, el tema de la reforma en la educación, o la reforma de salud, los programas prioritarios de infraestructura, la agenda digital, en fin, temas que se están definiendo en este momento junto a los ministerios y que nosotros desde la unidad de gestión apoyamos para que eso efectivamente se pueda realizar. Esto viene de una experiencia de otros países, comenzó en Inglaterra cuando el primer ministro Tony Blair fue electo, y desde entonces más de 30 países aplican esta metodología. Ahora, por ejemplo, el presidente Piñera en Chile, el presidente Duque también en Colombia, y aquí tenemos esa expectativa de poder apoyar a los ministerios y a las entidades a poder alcanzar esos objetivos que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Cuando hablamos en ese sentido también, o sea, de proyecciones y tener una unidad, siempre se habla que a veces hay muchos esfuerzos, pero en lugares diferentes, pero para lo mismo. Esta unidad va a generar también de que realmente esos esfuerzos sean únicos y que se pueda ver el impacto con la gente. Exacto, Gloria. Yo creo que mencionaste algo clave, y es que a veces se duplican esfuerzos. Y en ese sentido, lo que quiero aclarar es, nosotros le parecemos, dado que nos gusta el fútbol aquí con César, a un mediocampista defensivo, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos para apoyar la jugada, pero los goles los hacen los ministerios junto al presidente, goles para el país, ¿verdad? Es decir, buscamos evitar esas duplicaciones, buscamos ayudar en la coordinación, porque cualquiera de estos temas que son importantes requieren normalmente el concurso, la participación de varios ministerios. Por ejemplo, les cito un ejemplo para que la teleaudiencia también pueda quizás entender mejor. Tenemos las unidades de salud. Justo hablábamos con el ministro. Exactamente. Entonces, son 800 unidades de salud familiar que hay hoy, muchas de ellas no están en este momento funcionando adecuadamente.
podemos llegar a 1.500 en algún momento para adelante, pero para llegar a eso se necesita el apoyo del Ministerio de Hacienda, a veces de las binacionales, de obras públicas. Hay una coordinación que hacer que es importante, y en ese sentido es que, dado que solo el 5% de la población se atiende a través de esas unidades, quiere decir que toda la gente está yendo a los hospitales y por eso la atención puede ser no la adecuada. Se trata de apoyar un objetivo así de tal forma que se realice eso como una prioridad. ¿Por qué? Porque beneficia la calidad de vida de nuestra gente, y ese es el trabajo que queremos hacer. La unidad no está controlando a los ministerios, no está auditando a los ministerios ni a los ministros, ¿verdad? O sea, sino, como dije, apoyando, coordinando y haciendo el seguimiento para que estos objetivos que son tan importantes se puedan cumplir. Y por ejemplo también cuando usted habla de coordinar, de repente hasta puede darse prioridades o por densidad poblacional o urgencias en camino para que eso ocurra. Es hacer como un conjunto, no de repente, bueno, tenemos acá un hospital pero no tenemos ruta para llegar, no tenemos acceso, ¿no? Así es. Sí, es importante mirar no solamente en este caso las unidades, sino de salud familiar, sino un poco lo que le rodea y cómo se facilita que los servicios se utilicen. A veces son un tema de ambulancias, a veces son un tema de caminos, a veces es un tema de personal, de la gente que necesitan, médicos, etcétera, que se necesitan para estos lugares. Y la experiencia lo que indica es que para cualquier objetivo importante son varios ministerios los que intervienen. Entonces, es ayudar en esa coordinación. ¿Existen así como ejes, o sea, temas fundamentales dentro de lo que es la unidad que se priorizan? Estamos trabajando en esos ejes justamente con los ministerios. Estamos en septiembre en esa fase de definición de esas prioridades y en octubre con el presidente, de tal forma que ya a partir de noviembre podamos trabajar en un tablero de control que nos ayude a alcanzar esos objetivos. Un poco nuestro lema en ese sentido es coordinación más innovación, más monitoreo, más seguimiento, ¿verdad? Es igual a resultados, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula que queremos aplicar y trabajar junto a los ministerios y demás entidades. Por otra parte también, viendo justamente esto que dice, unidad de gestión, unidad, podemos entender unidad como un lugar donde se hace todo, pero también dentro de la función pública a veces encontramos instituciones o demasiadas instituciones que hacen lo mismo, ¿verdad? Sí. O sea, en el área social podría ser, en el área de atención indígena, por más de que parezca que se haga poco, es mucho lo que se hace, pero a veces lo que falta es justamente unirlo, ¿verdad? Sí. Y entonces también el impacto va a ser mayor. ¿Cómo están viendo eso? Estás tocando un tema que es interesante y yo creo que se da. O sea, mi impresión así del poco tiempo que tengo y de mi observación de antes es que de repente pueden existir duplicaciones. Y hablando claro, lo peor no es la duplicación, lo peor es que la ciudadanía, que la gente no se beneficie con los resultados que esperan del gobierno en distintas áreas, ¿verdad? Entonces, la ayuda que puede dar una unidad como la que trabajamos es que viniendo desde la presidencia, sin ser una parte que está directamente involucrada con uno de los ministerios, puede ayudar a facilitar ese trabajo y trabajando quizás con el gabinete social o el equipo económico, determinar si pueden haber duplicidades y si podemos ganar eficiencias, ¿verdad? Bueno, hasta aquí hablamos de una buena parte de su trabajo, su desafío, pero también es el otro, que es el poner la cara. Sí. Poner la cara a la voz y hablar, ¿verdad? Que también era una unidad o un área que estaba ausente, ¿verdad? Que es la vocería. Y bueno, obviamente cuando hay noticias o cuando se quiere saber a quién le van a llamar, a quién le van a buscar, a Hugo, ¿verdad? Sí, sí. Eso, para ser muy claro, ha sido para mí una sorpresa, pero también me siento muy honrado por la confianza del señor presidente en esto, de ser vocero presidencial.
Básicamente, creo que esto responde a un gobierno que quiere estar cerca de la gente, que quiere comunicar más y mejor. Entonces es una herramienta más que la gente pueda saber la posición del presidente sobre algunos temas cuando él decide que se comuniquen temas que tienen que ver con la gestión en la presidencia. Los ministros se ocupan, por supuesto, son los voceros de sus ministerios, se ocupan de los temas que corresponden a su cartera, y el mismo presidente habla, por supuesto, es cercano a la prensa, entonces la vocería no reemplaza esos roles, es un instrumento más, una ayuda más para mejorar esa comunicación. Que quiero decirles que para mí ha sido un aprendizaje muy positivo, ver cómo el presidente nos anima, nos estimula a comunicar más y mejor, no solamente a través de los medios y la prensa, sino visitando a la gente, estando en el interior y escuchando. Yo creo que escuchar es como muy importante, igualmente, sin dejar de lado el rol clave que tienen ustedes, los medios de comunicación, para los cuales yo estoy a disposición. O sea, para aclarar un poco, ministro Hugo, ¿verdad? O sea, igual, no es que le van a buscar a Hugo Cáceres para todo, ¿verdad? O sea, tiene un área también para la parte de vocería. Así es. Lo que el presidente me pidió es comunicar institucionalmente en momentos específicos, en temas que son específicos de la presidencia, cuando él así lo dispone. Para todo lo demás tenemos la jefa de prensa, por supuesto, los ministros que se comunican normalmente y el mismo presidente que él también hace declaraciones a la prensa frecuentemente, ¿verdad? Pero también es un tema sumamente importante, no menor, porque por experiencias, ¿verdad?, que a veces se dan en que es cuando se dan informaciones contradictorias, ¿verdad? Exacto. Y a veces como que genera todo un avispero y después se tiene que estar aclarando. Para nosotros los comunicadores, obviamente celebramos siempre cuando vemos que la comunicación es una importancia. Decíamos la semana pasada en este programa y en reunión con periodistas, con comunicadores, qué gusto fue escuchar que después de una reunión del Gabinete de Ministros, justamente lo escuchamos a usted decir de que la comunicación es una prioridad del gobierno, por ejemplo. Totalmente, y de verdad yo lo siento así, son las disposiciones que tenemos del presidente, y creo que se está mostrando, o sea, son como señales que se van mostrando, tanto de los ministros, del presidente y de esa cercanía que se quiere lograr con la gente, donde la vocería, como dije, es un instrumento más que esperamos que ayude en que la comunicación sea mejor. Sí, que justamente, o sea, para entender también cuando hablamos de comunicación o vocerías, lo que sea, ahí está lo otro. O sea, no es solamente medios de prensa, tranquilo compañeros, los periodistas, son una de las herramientas claves, ¿verdad? Pero después está la gente, o sea, la gente también quiere tener ese contacto directo, verle a sus autoridades, conversar. Decíamos con el ministro de Salud qué importante es eso, estar recorriendo hospitales, que pueda hablar con la gente, totalmente, que pueda hablar con los funcionarios, ¿verdad, ministro? Es así mismo, tanto que los ministros van a distintos lugares, no es que están acompañando siempre al presidente, y ese es un pedido de él. Y así como a mí me gusta como ciudadano verle al presidente, bajarse del auto, hablar con los ciudadanos, tener ese contacto directo, visitar colegios, visitar los cuarteles en las Fuerzas Armadas, creo que ese contacto, esa cercanía hace que la gente también pueda expresarse, y eso me parece clave en la comunicación. Y facilita realmente todo. A veces hay materiales o videos que se hacen más virales de justamente lo que usted está haciendo mención, el presidente cuando baja, cuando hay un grupo que quiere hablarle. Y realmente ahí es donde como que está todo dicho, mucho más allá de lo que verbalice con ustedes, es lo que él hace en acción, ¿no? Totalmente, totalmente. Para mí es un ejercicio muy lindo de la comunicación, que también muestra
la forma que se conduce, el estilo de liderazgo del presidente, que me permito decir, una persona que escucha mucho, con la que se trabaja en equipo, y eso me parece excelente. Y la única, finalmente, si queremos que la gente sepa algo, y tiene que pasar por la comunicación, o si no se pueden hacer grandes esfuerzos y la gente no está enterada, ¿no? Es así mismo, como había mencionado, el presidente ha dicho que lo nuestro es comunicar más y mejor. Y en ese objetivo estamos, y en eso ustedes son aliados claves. Todos tenemos un desafío enorme en Paraguay. O sea, yo realmente estoy muy ilusionado. Es muy difícil encontrar en lo que yo aprendí en América Latina que un gobierno enfrente los desafíos de una reforma de educación, de salud, del sistema de protección social. Esto es realmente muy importante. Y hablando claro, no es que el gobierno va a terminar con estas reformas, no es que pero va a dejar sentadas bases como muy importantes en estos temas. Y para todo esto, de vuelta, la comunicación es un ingrediente fundamental. Es como pensar, por ejemplo, si hablamos de salud o hablamos de educación, y sobre todo educación también, que es tan sensible, de hacer y planear, dejar las bases para algo que viene en 20, 30 años. Es como, o sea, estamos en esas bases, es después del Paraguay que queremos construir todo. Es un gran desafío. Es así mismo, o sea, una reforma de salud en Uruguay llevó como 8 años, ¿verdad? Pero el tema es empezar con pasos firmes y con otro elemento importante que es la participación de otros sectores. No solamente, y en eso la comunicación es clave, pero tenemos la participación de la sociedad civil, del sector privado, de los intelectuales. Educación es una causa nacional, como dice el presidente. En esta semana vamos por la tercera reunión desde que comenzamos este periodo presidencial con expositores internacionales, pero también líderes del sector de educación, por ejemplo. Lo mismo queremos en salud, porque es un tema, una construcción de todos juntos. O sea, esa es la forma de llegar más lejos en esto y que esto sea una política de Estado, no solamente una iniciativa de gobierno. Y qué importante, porque finalmente cuando existe empoderamiento de la gente y que sienta como suyo, y siempre pongo como ejemplo, ¿no?, la cuestión económica en nuestro país, o sea, la cuestión financiera en los 90, quiebra de bancos, eso que ha hecho que la gente haya salido y dio su voz, y hoy hablar de un banco central que no sea técnico es impensable. Esto también pasó para el Ministerio de Hacienda con esas características. Aparentemente somos como hijos de rigor, o cuando hablamos de Becal también. Hoy por hoy no es de que uno tiene que ofrecer, sino hay un pedido, un reclamo de la gente. Y vamos por estos dos caminos también en este tipo de proyectos, ¿no? Es así, creo que dijiste muy bien, Gloria, la estabilidad macroeconómica que logró Paraguay es resultado del esfuerzo de varios gobiernos, de muchas dificultades y de muchos sectores que han trabajado en esto. Y hoy por hoy es un bien público, es como la salud, o sea, la salud no es todo, pero nada es sin la salud. Esa estabilidad macroeconómica es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Pero justamente, ¿por qué no pensar que en educación y en salud podemos llegar a fortalecer tanto estas instituciones que igualmente sean bienes públicos, donde los actores no solamente son los ministros y sus equipos cuando están de turno, sino otros actores de la sociedad civil, del sector privado, que hacen una sola causa? En el caso de educación, los profesores, los maestros, los estudiantes, es demasiado importante. Ahí está el futuro de nuestro país. Bueno, realmente hay mucho para hablar, Hugo Cáceres. Gracias por acompañarnos hoy, por también traernos esta cuestión didáctica, ¿verdad?, de explicarnos sobre lo que es este desafío de la unidad de gestión, este trabajo de la vocería y estos desafíos, finalmente, que en un tema sensible que es la gestión de gobierno, ¿verdad?, que ahí obviamente está la ciudadanía y el área social.
Muchas gracias Gloria, César, realmente un gusto y estoy a disposición para una próxima vez con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, hablamos así con Hugo Cáceres, ya escucharon ustedes, Unidad de Gestión de la Presidencia de la República y también vocero presidencial. Vamos a una brevísima pausa, en instante ya estamos con la última etapa de Tribuna de hoy, ya volvemos.